Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Mele, soy docente y cirujano de la Universidad de Buenos Aires y en esta charla particularmente nos toca hablar de las alteraciones en la consolidación, ya sea la falta de consolidación o la consolidación viciosa o la no unión. Los objetivos de la charla son que el profesional identifique los factores asociados a las complicaciones de la consolidación, que seleccione un tratamiento adecuado con la finalidad de minimizar dichas complicaciones, que una vez instauradas pueda seleccionar una terapéutica adecuada según cada caso, que puede emitir un pronóstico acorde a la patología. Bien, al igual que en la charla de infecciones, vamos a mostrar trabajo de Norwood que es muy interesante, en el cual está referido a 1921 complicaciones. En el caso de las no uniones y las malas uniones se presentan en un 5% en los perros y en un 6% en los gatos. Esto es un porcentaje que debemos estar mirando para saber dónde estamos ubicados con nuestra propia casuística. Básicamente la no unión es la ausencia de complicación, de consolidación en un tiempo esperado. Muchas veces hay una formación de un tejido fibroso interpuesto, incluso un fibrocartílago interpuesto entre esas dos superficies óseas. La AO clasifica estas no uniones como viables y no viables o hipertróficas, atróficas o no reactivas. Dentro de las hipertróficas son aquellas que el hueso aún tiene intención de consolidar y tiene potencial de consolidación, solo que alguno de los mecanismos está fallando. Normalmente el mecanismo que comúnmente falla es la estabilidad. Y en el caso de la atrófica o no reactiva es aquella en que todos esos estímulos y mecanismos de consolidación se han agotado y nosotros no solo debemos aportar estabilidad, sino que además debemos aportar inducción y osteogénesis para que la fractura consolide. La pseudoartrosis, el nombre de pseudoartrosis se refiere no solo a la ausencia de consolidación, sino a un desarrollo de una membrana sinovial con una neoarticulación que incluso tiene un líquido sinovial interpuesto entre los fragmentos. Acá podemos ver una imagen, un perro con una no unión atrófica severa con una pseudoartrosis con una cavidad llena de líquido. Bien, acá tenemos un perro con una fractura de alto strain que fue estabilizado con un fijador externo, y acá podemos ver la consecuencia de la estabilización, de la falta de una estabilidad absoluta, dio como resultado una no unión atrófica. También podemos ver los extremos óseos, ya se encuentra la cavidad medular cerrada, no hay una comunicación entre la cavidad medular y no hay estímulo de consolidación. Ahí podemos ver el paciente. Bien, dentro de la etiología relacionada con esta patología, con esta complicación, está el exceso de movilidad o la inmovilización adecuada. Ese es el factor fundamental. La falta de contacto o interposición entre los fragmentos mayores o tejido interpuesto, la pérdida de irrigación, ya sea por el trauma o por una técnica quirúrgica inadecuada, la infección, el aflojamiento de los implantes y patologías propias de los pacientes, ya sea por la edad o por otras patologías asociadas concurrentes. Los objetivos del tratamiento son lograr una consolidación en un tiempo adecuado con un mínimo de procedimientos quirúrgicos posibles, que el paciente restituya la función de la extremidad y erradicar la infección en el caso que esté presente. En el caso de las hipertróficas o las viables, normalmente el aporte de estabilidad es el gold standard del tratamiento. Y en las atróficas, la reapertura del canal medular y la colocación de injertos óseos, sumado a una fijación estable, es lo que requiere para tener un tratamiento, para instaurar un tratamiento. Los injertos óseos constituyen el gold standard de aporte osteogénico, osteoinductivo y osteoconductivo en aquellas
no uniones atróficas. Hoy en día el injerto óseo es el principal tratamiento para proveer esto. Los injertos pueden ser corticales, cortico-esponjosos o esponjosos. Dentro de los córticos esponjosos podemos ubicar, por ejemplo, una costilla o la cresta ilíaca, como se veía en la imagen anterior. Los injertos córtico-esponjosos se utilizan en muchos casos con la finalidad de aportar estabilidad mecánica. En este caso, un déficit intercalar fue sustituido con un injerto córtico-esponjoso de una costilla. Acá vamos a ver un paciente, un pitbull de 5 años, con una revisión de una no unión, esa revisión realizada con un fluor de glícero, y esa revisión, y luego se no consolidó, y esa revisión final fue realizada con un clavo interlóquio. Ahí ahí podemos ver el paciente con la revisión con el glícero, es un paciente que operamos en la facultad. El equipo de fijadores externos intentó corregir esto y el resultado final no fue el esperado. La no unión se mantenía presente, por lo tanto decidimos colocar un clavo acerrojado con una técnica mínimamente invasiva, generando un fresado de la cavidad medular. Ese fresado genera un estímulo osteogénico. Fíjense que es una unión que tiende a ser todavía viable, y ahí podemos ver la colocación del, están interpuestas las imágenes, pero ahí podemos ver la fresa para fresar el canal medular, la colocación del clavo, la fijación del mismo. Esto todo con una técnica mínimamente invasiva. Ahí podemos ver la imagen en el postquirúrgico inmediato y al alta, al momento de la consolidación completa. En este caso tenemos un boxer de 1 año que tenía 3 cirugías previas por una no unión, un paciente sumamente hiperactivo y con un dueño muy predispuesto a todo tipo de tratamiento. Así recibimos a este paciente, realmente era una catástrofe, tenía implantes sueltos e involucrados en el intento de consolidación, brocas sueltas también dentro del hueso. Había movilidad en el foco de la fractura, es una no unión viable o hipertrófica. Fíjense que el hueso intenta consolidar y en la tomografía podemos ver la brecha de no unión bien clara. En la radiografía tal vez no se veía tan bien. En este caso hicimos un abordaje medial, dado que todos los abordajes anteriores habían sido por lateral. Es un abordaje para este tipo de procedimientos bastante demandante desde el punto de vista anatómico. Colocamos 2 placas en configuración ortogonal, una placa por medial y una placa por caudal. Ahí podemos ver las imágenes postquirúrgicas. La broca que había quedado de procedimientos anteriores no la pudimos retirar, no la encontramos, pero el resto de los implantes sí fueron removidos. Ahí podemos ver una muy buena estabilidad. Paciente en el postquirúrgico, comienza la consolidación. Ven que hay una muy buena consolidación secundaria, acorde a que son 2 placas que proveen estabilidad relativa, pero el paciente desarrolla una contractura del infraespinoso. Y podemos ver que el paciente, a pesar de haber consolidado, tenemos una contractura. La contractura del infraespinoso es sumamente tediosa, genera este tipo de marcha irregular y dolor. Entonces decidimos hacer una tenotomía del infraespinoso. Ahí podemos verla en las imágenes. Fíjense que no se puede rotar internamente por la gran contractura que tiene el músculo. Y hacemos una tenotomía. Fíjense que luego de realizar la tenotomía podemos hacer una rotación interna mucho mejor que como veníamos. Ahí tenemos el paciente en el postquirúrgico inmediato y ya con una buena recuperación funcional. Ahí tenemos 120 días después de la cirugía, la consolidación completa y un caso típico de una no unión hipertrófica. En este caso tenemos un caniche, 2 años con una fractura de alto strain que fue reducida con un fijador esquelético externo. Error desde el punto de vista biomecánico. Segundo error, tiene un clavo intramedular en una configuración de TAI-I
Esto hace que interfiera en la funcionalidad del carpo, no apoye por dolor. Este paciente desarrolló una no unión atrófica o no viable. A los 60 días de retirar el fijador, estas son las imágenes, colocamos una placa LCP y injertamos hueso esponjoso, que dijimos que es el gold standard de tratamiento. 6 meses después de la cirugía podemos ver la consolidación completa. 2 años después de la cirugía, retiro del implante. Y el paciente con una muy buena recuperación funcional. En este caso, tenemos un Golden Retriever con una secuela de varias artrodesis. También lo vimos en el caso de infecciones. Este paciente también padeció una osteomelitis crónica. Pero en esta parte puntual del tratamiento podemos ver que el motivo con el que recibimos la consulta es porque, a pesar de todo esto, persistía un foco de pseudoartrosis. Ahí lo podemos ver. En la tomografía, bueno, en este caso no se ve muy bien, se puede ver, pero si vemos en la impresión 3D podemos ver toda la zona de pseudoartrosis que generaba el movimiento y generaba el dolor. Utilizamos la impresión 3D para hacer la planificación. La idea inicial era colocar un clavo interlocking por vía plantar y luego una placa por vía plantar. También tenemos bastante experiencia en artrodesis con placas por vía plantar, que es una muy buena alternativa respecto de la biomecánica. Ahí podemos ver, la segunda opción podría haber sido un fijador híbrido. Tomamos injerto córtico esponjoso de cresta ilíaca, hicimos el abordaje, abordamos la no unión, retiramos el tejido fibroso, colocamos el clavo interlocking por vía plantar y la placa por vía plantar. En este caso, como la placa obraba de colaboración con el clavo interlocking, no la pusimos completamente por plantar, por lo tanto no eliminamos el hueso calcáneo que normalmente hay que retirar. Bien, aquí tenemos las imágenes postquirúrgicas. Paramos un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Hola, hola. Listo, doctor. Sí, ¿sabes por qué paré? No sé si se escuchaba, pero no sé, en Argentina se llama botellero, y acá parece que existen y gritan exactamente igual. Pasó con un megáfono y no sé si eso se escuchaba. Compran cosas Sí, 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 usadas. sí se escucha. Bueno, ¿de dónde arrancamos? Díganme ustedes, ya se fue. 59. Listo, vamos. Okay. ¿Voy? Bien. Adelante. Bien, en este caso entonces tomamos un injerto de córtico esponjoso desde la cresta ilíaca, abordamos el foco de la no unión, retiramos el tejido fibroso y colocamos un clavo interlocking por plantar. En el caso de la placa la pusimos a modo de colaboración con el clavo interlocking, por lo tanto no la colocamos estrictamente por plantar, sino por plantar y lateral, por lo tanto no eliminamos el hueso calcáneo, que normalmente en la utilización de placas plantares requiere su remoción. Y ahí tenemos la consolidación completa del paciente. Ahí podemos ver. Bien. Pasando a las malas uniones, o sea, las alteraciones, digamos, viciosas de la consolidación, el mismo trabajo muestra estos porcentajes, entre un 5 y un 6%, dependiendo de los perros y de los gatos. Y a modo de ejemplo vamos a ver algunos casos clínicos. Este es un mestizo de 7 años con una fractura de Salter-Harris sin tratamiento, una mala unión que generó un desvío en el plano frontal en valgo con un acortamiento. Perdón. ¿Podemos parar un segundo? Claro que sí. Sí, se mezclaron acá unas diapositivas. Esperen que por algún motivo se movió una. Listo. Arrancamos desde aquí, ¿puede ser? ¿Sí está bien?
Seguimos grabando nosotros en cuanto guste. Vale. Bien, en el mismo trabajo de Knobloch sobre 1921 fracturas podemos ver, en el caso de malas uniones también representan el mismo porcentaje, entre el 5 y el 6% en el caso de perros o gatos. Es sumamente importante, las consolidaciones viciosas generan desvíos angulares y los desvíos angulares requieren una exhaustiva planificación quirúrgica preoperatoria, en muchos casos con la utilización de tomografía, reconstrucción tridimensional, impresión tridimensional, planificación de las osteotomías, guías de corte. Hoy en día tenemos una extensa posibilidad de medios tecnológicos para que estas complicaciones puedan resolverse. Esta planificación está realizada por el doctor Johnny Uday de Quito, que es un eximio veterinario que trabaja en reconstrucción de distintos defectos óseos, inclusive en medicina humana. Bien, vamos a ver algunos casos. Este caso es una mala unión, un mestizo de 7 meses, una fractura Salter-Harris sin tratamiento previo, una mala unión, un desvío del plano frontal en valgo. Ahí podemos ver, y un acortamiento del mismo. Un gran desvío en el plano frontal, de más de 40 grados. Decidimos corregirlo en 2 tiempos quirúrgicos, el desvío angular y el acortamiento. En el primer tiempo quirúrgico realizamos una osteotomía en uña cerrada para realizar el alineamiento del plano frontal. Ahí podemos ver, se corrige el desvío, la consolidación completa del hueso manteniendo el eje mecánico perfectamente alineado, y en el segundo tiempo quirúrgico decidimos hacer una elongación con una corticotomía, osteotomía y la colocación de un fijador de Glísara. En este caso podemos ver la osteogénesis por distracción, y al final del tratamiento podemos ver el resultado final, ya sea de la realineación del eje mecánico y de la restitución parcial de la dismetría que tenía esa extremidad. Bien, aquí tenemos otro paciente, un mestizo de 1 año con una fractura de radioulna de alto strain que fue tratado con un vendaje, un desvío en el plano frontal de 40 grados. Ahí tenemos la fractura original, la consolidación y el desvío, y este era cuando nosotros lo recibimos en la frontal. Un desvío de 40 grados en el plano frontal, no tenemos un gran desvío en el plano sagital, un desvío angular monoapical clásico. Ahí tenemos el plano frontal, la osteotomía en cuña abierta, la fijación con una placa LSP, con un abordaje relativamente mínimo, y en este caso le colocamos un clavo también en la aula para pacientes muy grandes, muy hiperactivos, para aumentar la estabilidad. Entonces tenemos realineación del eje mecánico en el plano frontal y una muy buena estabilidad proveída por el implante. Bien, este es un caso muy complejo que vimos que tuve oportunidad de operar en España. Wilson es un maltín español, macho de 5 meses, que había tenido una gran lesión del tejido blando en el miembro posterior. Le habían colocado un fijador esquelético externo que había mejorado su condición de tejidos blandos, pero había generado un gran desvío angular vía apical. Este paciente era muy complejo, además tenía una gran inestabilidad en la articulación tarso-metatarsiana, por lo tanto generó un gran desafío. En la tomografía de planificación podemos ver el desvío vía apical, la planificación quirúrgica, en este caso en el corte sagital de la tomografía, la impresión 3D donde podemos ver la magnitud del desvío y las correcciones que fueron planificadas en la impresión 3D y en el intraoperatorio. Siempre la extremidad preferentemente debe ser hecha la tricotomía en su totalidad para poder visualizar el eje de una forma más adecuada. Tenemos la osteotomía
las osteotomías correctivas, la fijación con una placa por medial y además colocamos una placa por craneal, ¿ya? Como configuración ortogonal. Como teníamos una inestabilidad en el tarso, le hicimos una artrodesis parcial del tarso, porque era tarso metatarsiano en realidad. Y la verdad es que inicialmente funcionó muy bien. Ahí tenemos el paciente en el postquirúrgico inmediato. Pero la artrodesis parcial tenía algunos errores técnicos. Si ustedes pudieron verla, pocos tornillos estaban bien colocados en los metatarsianos, por lo tanto comenzó a desestabilizarse. La planificación fue la revisión de la artrodesis con, digamos, ya que era una artrodesis muy demandante, con una configuración ortogonal también, con una placa boomerang por medial y una placa de reconstrucción de quión recortable por plantar. Nosotros tenemos mucha y buena experiencia con placas plantares. En este caso, la gran cantidad de implantes concentrados en un sitio con poca cobertura dio una dehiscencia de la herida, pero así fue consolidando y podemos ver las dos placas configuración ortogonal de la osteotomía, la boomerang y la placa plantar, la placa recortable. La herida de tejidos blandos fue corrigiendo, pero a la larga empezó a perder cobertura y exponerse las placas de la osteotomía. Por lo tanto, decidimos retirar las placas de la osteotomía correctiva, que ya estaba consolidada, y solo mantuvimos las placas de la artrodesis plantar. Bien, como conclusiones, la biomecánica ejerce un factor fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento de las complicaciones de la consolidación, ya sea de la falta de consolidación por falta de estabilidad o la falta o la incapacidad para mantener una estabilidad al mantener el eje. El injerto de hueso esponjoso o córtico esponjoso sigue siendo el gold standard para proveer propiedades osteoinductivas, osteogénicas y osteoconductivas. Y los desvíos angulares, en el caso de las no uniones, deben ser corregidos muy meticulosamente con una exhaustiva planificación que en muchos casos incluye la incorporación de tecnologías tridimensionales. Muchas gracias por escuchar.